Y a las 8:35 nos acompaña el presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lezcano. Señor Lezcano, buenos días. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad para dirigirme a tu audiencia. Bueno, lo hemos convocado para hablar sobre la ley universitaria, pero permítame hacer una introducción sobre la educación en general y sobre los temas que están en la agenda parlamentaria, y con un presidente que, como yo decía, el señor Montalvo, no es experto en educación. Bueno, ese es un tema que me permite comentar el tema de la articulación entre los actores que tienen que estar vinculados con la educación. El Congreso, la Comisión de Educación del Congreso, efectivamente requiere de expertos en el tema. Hay una comisión que acaba de designarse con una presidencia. Es importante que esa presidencia escuche a los actores que estamos todo el tiempo respirando educación y conozca cuáles son esas prioridades que las tenemos en la educación básica, como la infraestructura, por ejemplo, que arrastramos hace muchísimo tiempo, o la necesidad de fortalecer la educación superior tecnológica y valorar la educación superior tecnológica, que es una deuda que tenemos para la competitividad del país y mejorar el capital humano, y la educación superior universitaria con la vinculación necesaria con el sistema de aseguramiento de calidad. Sin duda. Y la educación técnica o tecnológica, y usted lo dice, es un tema del cual no se ha profundizado, no se ha dado, las herramientas necesarias para su desarrollo, pero es lo que más requiere el país, ¿no? Bueno, necesitamos técnicos. Eso además está establecido en una política de educación superior y técnico-productiva, en la que en una pirámide se expresa con claridad cómo es que los estudios, la formación educativa, aquello que se ofrece está inversamente proporcional a la necesidad del sector productivo. Nosotros estamos requiriendo como país subdesarrollado que somos, estamos requiriendo muchas más personas calificadas en los aspectos técnicos y tecnológicos que gerentes que salgan de las universidades. Efectivamente. Y sobre todo en regiones, ¿no? Porque se acaban de aprobar en el Parlamento la creación de nuevas universidades. Pero, por ejemplo, si aprobamos una universidad o la creación de una universidad en una región altoandina, en donde hay carreras como medicina, derecho, contabilidad, y en donde lo que más se necesita es zootécnica, es agricultura, es decir, debería darse como prioridad o condición que las universidades que se aprueban en cuanto a su creación en determinada región sirvan para justamente capacitar a la población de esa zona en las labores, justamente en materia del trabajo diario en esa región. Ricardo, dos comentarios. El primero está refiriendo a un principio importante en la educación, que es la pertinencia. No descuidemos la vocación, que siempre eso se requiere para, digamos, darle pasión al estudiante en aquello que le gusta, pero la pertinencia es un componente importante. Hay que atender los contextos regionales y aquello que solicite cada una de las regiones. La demanda, la necesidad. Así es, efectivamente. Eso es lo que nosotros tenemos que, digamos, empatar para que haya una formación que tenga sentido y le dé productividad y competitividad al país. Y el otro comentario relacionado con este tema está vinculado también con los proyectos de ley. Han sido decenas, más de 100 proyectos de creación de nuevas universidades públicas, tema absolutamente contrario a lo que piensa el Consejo Nacional de Educación, porque lo que debe hacerse es fortalecer las universidades públicas que ya tenemos. ¿Cómo no va a querer la población tener San Marcos en la selva o la UNI en Cusco, por ejemplo? Hay que fomentar, darle recursos a esas universidades que ya tenemos y no desplazar esos recursos a otras universidades cuando ni siquiera estamos atendiendo debidamente a las universidades públicas con los presupuestos que ellas requieren. Usted ha dicho una palabra clave, fortalecimiento. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años, al menos en los últimos 3, 4 años, con la ley universitaria? Que para muchos fue un paso importante, el 2014, 2015, en que se aprueba y que exige estándares más altos de calidad, ¿no? Las condiciones básicas de calidad para justamente lograr el licenciamiento. Licenciamiento que creo que quedaron en el camino más de 40 universidades Chifa, universidades Cartón, o sea, que tuvimos de todo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? El año 2014, con la ley universitaria, se crea el licenciamiento y un organismo a cargo que es la SUNEDU para universidades. Con el licenciamiento efectivamente se produce un gran cambio y una gran fortaleza que se aprecia con la salida de casi la tercera parte de las universidades. Ese solo hecho
justifica un licenciamiento que, aunque se trataba de universidades que ya estaban en el sistema y habían sido autorizadas de acuerdo a la normativa anterior, requería que haya un nuevo licenciamiento justamente para este saneamiento que se produjo. No obstante, debo señalar también que esa ley universitaria afectó a 250.000 estudiantes. Yo lo que quiero señalar es lo siguiente. La ley trajo fortalezas, pero trajo también una gran factura. Hubieron 250.000 estudiantes de esas universidades denegadas. Se quedaron en la calle. Y el Estado no tuvo la estrategia para ver qué hacía con esos estudiantes. Convalidarlos, llevarlos, trasladarlos a universidades que estaban licenciadas. Hubo una afectación cuando la reforma estaba justamente alrededor del estudiante. Pero insisto y optimistamente señalo, efectivamente fue positiva la ley universitaria porque saneó el sistema universitario, con una autorización para funcionar. Fíjate, Ricardo, lo que hace el licenciamiento es verificar que las universidades, esto pasó con todas las 144 universidades que estaban anteriormente en el sistema, pasaran por condiciones mínimas para funcionar. Enfatizo esto, condiciones esenciales para funcionar. Eso, Ricardo, no está vinculado con la calidad. Eso está vinculado con requisitos para poder brindar el servicio educativo, no necesariamente calidad. Imagínate que quieres colocar un restaurante y necesitas infraestructura, necesitas chefs, necesitas gente que atienda, inmobiliario. Eso no garantiza calidad. El servicio se mide con otra cosa. Y eso está en la acreditación. Y ahí entramos al tema que efectivamente ya ha habido un proceso de licenciamiento, ha saneado a las universidades. Si queremos ahora ir hacia la calidad, tenemos que ir hacia la acreditación. Pero el licenciamiento permanente que se está impulsando desde el Parlamento, ¿mejora o deteriora justamente lo avanzado? El licenciamiento permanente es necesario que esté vinculado con la acreditación. Para que el sistema de aseguramiento de la calidad funcione, el licenciamiento es el ingreso, es el cumplimiento de requisitos mínimos, debe estar necesariamente vinculado con la acreditación porque es lo que instala la cultura de la mejora continua de la calidad. Por una simple razón, porque en la acreditación, a diferencia del licenciamiento, tienes un proceso en donde las universidades se autoevalúan, se evalúan y luego se acreditan. Y allí participan pares, inclusive agencias internacionales, que son las que te confrontan con estándares internacionales de calidad. Eso es lo que te conduce a un mejoramiento de calidad de manera continua. Correcto. Ahora, ustedes están trabajando también, señor Lescano, respecto a políticas educativas con el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Y para ello se están reuniendo con sectores del Estado y organismos autónomos. Yo quisiera expresar a tu público oyente la enorme satisfacción del Consejo Nacional de Educación por haber permitido convocar a muchísimos actores del sector público que tienen al interior unidades que ven temas educativos. Por ejemplo, la SUNAT tiene una unidad, tiene un instituto tributario y aduanero que lo que hace es capacitar y además inculcar en la sociedad los hábitos y obligaciones frente a los temas fiscales. El Jurado Nacional de Elecciones tiene unas unidades para poder inculcar democracia al momento de votar y así cada entidad pública, pero han estado trabajando aisladamente. Los hemos convocado, hemos tenido reuniones hace un par de días a las que han participado casi 37 actores distintos de los institutos y organismos públicos para que alrededor de la política nacional educativa que está contenida en el Proyecto Educativo Nacional de 2036 tengamos una visión conjunta, unos propósitos conjuntos concentrados en una mirada de formar ciudadanos con ejercicio de libertad responsable, mirando equidad, mirando responsabilidad y sostenibilidad. Una educación, por cierto, inclusiva, equitativa y de calidad para todos, que entiendo son los preceptos que ustedes están manejando. ¿Cuándo tendrían listo ya este proyecto y si lo van a trabajar con el Estado, lo van a remitir al Ministerio de Educación? Bueno, justamente, como esta es una iniciativa que ha nacido del Consejo Nacional de Educación y es un hito de convocatoria, lo que estamos haciendo son, primero, lograr que entre los organismos públicos se puedan conocer, articulen entre ellos, vean que el Consejo Nacional de Educación puede apoyarlos en ese acompañamiento y tener una mirada como Estado, cosa que nunca ha ocurrido, una mirada uniforme, única. Y esto va a significar conformar redes también entre instituciones del Estado que tienen componentes educativos para que de ahí salgan en cada una
una de las instituciones acciones ya concretas para que sobre la base del proyecto educativo nacional pueda mirarse en una educación que considere familia, docentes y una educación sobre todo de calidad y que sobre todo vea un tema de inclusión y equidad. Perfecto. Muchísimas gracias.